La geopolítica del crimen organizado latinoamericano está marcada por cadenas de suministro ilícitas que conectan países productores de tránsito y de consumo de diversas mercancías ilegales. También la delincuencia transnacional cuenta con una división del trabajo en la que cada país tiene asignada una especialización para hacer más productiva la relación. Sus operaciones ilícitas generan una espiral de violencia que sitúa a Latinoamérica como la región más violenta del planeta. Con solo 8% de la población mundial, aquí ocurre cerca de una tercera parte de los homicidios globales. Latinoamérica concentra la totalidad de la producción global de cocaína. Colombia, Perú y Bolivia integran el Triángulo Andino. Son los 3 únicos países productores a gran escala en el mundo. En particular, Colombia se destaca como principal productor global de cocaína, albergando más de 2/3 de los cultivos de coca del planeta. En 2023, Colombia experimentó una expansión récord de cultivos ilícitos, representando aproximadamente el 67% de la hoja de coca mundial. Esta producción financia a grupos armados y organizaciones criminales, disidencias de las FARC, el ELN y bandas narcotraficantes controlan zonas cocaleras en el suroccidente colombiano, manteniendo su dominio mediante la violencia. Según el reporte 2024 de Drogas Mundial, Colombia alcanzó la mayor superficie cultivada de coca en su historia, que superan las 250.000 hectáreas, un 13% más que en 2022. Gustavo Petro, presidente de Colombia, exmiembro del movimiento guerrillero 19 de abril, ha fracasado en su política de apaciguamiento, a la que denomina la paz total. Espera que las columnas activas de las FARC, que es bien sabido operan allende las fronteras colombianas y se sienten muy cómodas en Venezuela, dejen de operar. De manera complaciente, Petro declara: el enemigo hoy no es ideológico, es criminal. Y con esa frase desplaza la narrativa del enemigo político hacia el delincuente común, pero en la práctica el crimen organizado adopta una forma híbrida, con economía, ejército y clientela política propios. A partir de la suspensión de operaciones militares contra disidentes de las FARC el 19 de abril del 2025, 40 años después de la incursión del M-19 en el Palacio de Justicia, que dejó una estela criminal, Bogotá se ha convertido en el escenario de atentados terroristas que incluso han cobrado la vida de un candidato presidencial. Los intereses criminales caminan a la par que los políticos rumbo a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia. Las guerrillas e insurgentes han utilizado por décadas el narcotráfico para enriquecerse al punto de desafiar el control estatal sobre amplias regiones, o incluso beneficiarse de la paz total para actuar cobijados bajo una ley que implica suspensión parcial de operaciones militares, amnistía de facto mientras se desarrollan los diálogos. Existe una confusión estudiada entre sometimiento o rendición y negociación política. El resultado práctico ha sido una tregua asimétrica. El Estado detiene ofensivas mientras los grupos se rearman, expanden y controlan economías ilícitas. La captura del Estado no se da por confrontación como en otros países, sino por infiltración política y negociación ideológica. Perú y Bolivia continúan como segundo y tercer productores de cocaína, aunque a menor escala que Colombia. La producción combinada andina alimenta los mercados mundiales. Según la ONU, la oferta global de cocaína alcanzó un máximo histórico de 3.708 toneladas en 2023, impulsada en gran medida por la expansión colombiana. Por su posición geográfica,
Casi todo el tráfico de cocaína sudamericana hacia Norteamérica pasa por México o sus aguas. En esta geopolítica del narco, los carteles mexicanos funcionan como nexos transnacionales, comprando cocaína a productores sudamericanos para su contrabando al norte. Han tejido alianzas con narcos de Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe para garantizar el flujo constante. El resultado es que México y Colombia siguen en el corazón del negocio, pero la cadena completa abarca numerosos eslabones y actores dispersos. Venezuela se ha vuelto un corredor crucial para la salida de cocaína colombiana, especialmente por Zulia, Táchira y Apure, colindantes con la región de Catatumbo, principal enclave cocalero colombiano. Transparencia Venezuela calculó en 2024 que alrededor del 24% de la producción global de cocaína pasó por territorio venezolano. Esto equivaldría a unos 639 toneladas de cocaína. Por su ubicación entre Colombia y Perú y sus costas en el Pacífico, Ecuador se ha vuelto un centro logístico para el envío de cocaína a mercados internacionales. De hecho, Ecuador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica con mayores incautaciones de cocaína, 176 toneladas en 2022, solo detrás de Colombia. Los países de Centroamérica, especialmente el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y también Belice, Costa Rica y Panamá, constituyen el puente de tránsito para la cocaína que va de sur a norte. Tras el cierre de rutas caribeñas en los años 80 y 90 del siglo pasado, los narcotraficantes desplazaron los embarques a la ruta terrestre mariscal, vía Centroamérica. Honduras y Guatemala se consolidaron desde los años 2000 como centros de transferencia. Clanes locales llamados transportistas reciben cargamentos de cocaína vía avionetas, lanchas o fronteras terrestres. Esto ocurre desde Sudamérica y los hacen avanzar hacia México. Toneladas de cocaína atraviesan anualmente Honduras y Guatemala con la connivencia de redes corruptas e incluso actores estatales involucrados. El Salvador, por su parte, ha sido más conocido por las pandillas maras que por el narcotráfico, pero también ha fungido como punto de almacenamiento y tránsito. De hecho, análisis recientes indican que rutas terrestres prioritarias pasan por Venezuela y El Salvador en camino hacia el norte. La República Dominicana se ha convertido en un importante trampolín. Cocaína proveniente de Venezuela y Colombia llega en lanchas rápidas o sumergibles artesanales para luego ser enviada a Estados Unidos o Europa, oculta en contenedores desde puertos dominicanos. Jamaica y Bahamas sirven como puntos de almacenaje intermedio para cargamento que luego sigue a Florida. Un informe académico destaca que las islas del Caribe se adaptan rápidamente a los cambios en las rutas, pues la dispersión geográfica permite evadir más fácilmente la vigilancia. Puerto Rico es usado como punto de ingreso de cocaína a territorio estadounidense. Brasil juega un doble rol. Es un mercado de consumo en crecimiento, particularmente de cocaína y crack, y un país de tránsito hacia Europa y Asia, en el que también participa Paraguay. La extensa frontera de Brasil con todos los países andinos lo convierte en destino de cocaína que luego se reexporta. Argentina y Chile, antes relativamente aislados, hoy enfrentan bandas locales y extranjeras operando en sus ciudades portuarias. Esto muestra la expansión geográfica del problema. Pocas naciones latinoamericanas quedan al margen de las cadenas ilícitas. Cuando un país intensifica la represión en su territorio, la actividad ilícita tiende a desplazarse hacia países vecinos más permisivos.
Por ejemplo, los operativos policiales en Colombia o México a menudo empujan en un efecto globo a los traficantes a abrir nuevas rutas por Ecuador, Venezuela o el Caribe. Esta dinámica transfronteriza significa que ningún país puede combatir eficazmente el crimen organizado de manera aislada. Asimismo, México exporta sus propias drogas, heroína, metanfetaminas, fentanilo, directamente a Estados Unidos. De esto hablaré de manera más detenida en el siguiente video.